Hola, buen día amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a empezar con nuestro primer capítulo para empezar a programar en el lenguaje Java. Vamos a ver lo que son conceptos básicos, es más bien enfocado a teoría. Esto para facilitar el momento de estar programando, que ustedes empiecen a programar en este lenguaje. Empezamos con nuestra primera definición que habla sobre qué es un lenguaje de programación. Nos dice que es un lenguaje de programación formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Tenemos dos tipos de lenguaje, que tenemos el lenguaje de bajo nivel, que este va enfocado directamente a aquellos lenguajes que trabajan directamente con el procesador, como el lenguaje ensamblador o lenguaje máquina, así se le llama. Como todos sabemos, el procesador funciona solamente por medio de bits o unos y ceros, el lenguaje binario. ¿Esto qué significa? Que los lenguajes a bajo nivel, su código es muy robusto, demasiado, y sus instrucciones son muy largas, por lo cual es muy complejo programar en este tipo de lenguaje. Tenemos lo que es el lenguaje de alto nivel, donde ya vienen implícitas lo que son las variables, métodos, funciones, clases, etcétera. Tenemos lenguajes de alto nivel como Java, C++, Python, entre Visual Basic, entre otros, ¿no? Estos, su código no es tan robusto a comparación del lenguaje a bajo nivel y son mucho más sencillos de aprender. Para esto, complementando lo anterior dicho, vemos lo que es la definición de un compilador. Es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje máquina, pero también puede ser un código intermediario o simplemente puro texto. Este proceso de traducción se le conoce como compilación. Aquí, como vemos en nuestra imagen, tenemos un pequeño ejemplo sobre las instrucciones del lenguaje en alto nivel. Tenemos nuestro programa compilador y las instrucciones en lenguaje máquina. Lo que hace el compilador es transformar las instrucciones de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel o un lenguaje máquina para que así la computadora pueda entenderlo mediante el procesador. Esa es la función del compilador básicamente. Ya entrando un poquito más directamente en la programación en Java, el lenguaje de programación en Java es un lenguaje de propósito general, concurrente, orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo. La gran ventaja que tiene Java es que es multiplataforma en comparación de C++. C++ es básicamente de Windows. Entonces lo que es Java se puede ejecutar tanto en Linux, en Mac, en Windows sin ningún problema por medio de su máquina virtual de Java. Esa es la gran ventaja que tiene Java en comparación de otros lenguajes. Vamos a empezar ya en el tema directamente de la programación. Vamos a ver lo que son los tipos de variables que existen en Java. Primeramente, una variable es un contenedor de bits que representan un valor. Se emplean para almacenar datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Pues en función de los datos que almacenan se clasifican en. Tenemos dos tipos de variables, las primitivas. Estas almacenan datos numéricos, valores lógicos o caracteres o letras. Y las variables referenciadas que van asociadas a objetos o instancias de una clase, que esto lo vamos a ver más adelante, que es un objeto, que es una clase, que es un método, etcétera, ¿no? Entonces, desglosando lo que son las variables primitivas, tenemos varios tipos. El tipo byte, que su tamaño es de 8 bits. Tenemos el tipo short, que su tamaño es de 16 bits. Aquí podemos observar los rangos, son muy pequeños. Tenemos los tipos de variable int, que alcanzan a guardar hasta 32 bits, y las variables de tipo long, que son de 64 bits. Estas cuatro variables son de tipo entero, nada más pueden almacenar datos enteros y numéricos. Por ejemplo, tenemos el dato int, podemos guardar un número 5, un número 6, un 8, un 20, un 30, sin rebasar este rango que nos muestra, ¿no? Aquí es muy importante, se lo recalco, al momento de estar programando tenemos que saber qué tipo de variables debemos de definir.
yo puedo definir puras variables de tipo long y no tendría ningún problema en el rango que alcanza esta variable. Pero ¿qué pasa si mi programa nada más utiliza números del 1 al 10? Yo estaría gastando 64 bits, una cantidad de memoria que tal vez no es muy alta, pero ya en un programa ya completo, sí tiene una gran diferencia. Para estar almacenando solamente números del 1 al 10, yo no necesitaría ocupar esta memoria que abarca lo que es el tipo long. Yo optaría por algún byte o tipo short, sabiendo que esa variable jamás va a almacenar números más grandes, porque si no ya tenemos ahí un error en el programa, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender bien este tipo de variables para ahorrarnos memoria y que el programa sea mucho más eficiente. Tenemos los de números reales, que en este caso son los números decimales. Tenemos dos tipos, el tipo float o flotante, también conocido, que almacena 32 bits, y el tipo double, que es de 64 bits. Estas variables almacenan ya lo que son decimales, punto .20, punto .40, cosa que en los tipos de variable enteros no pueden almacenar. Tenemos otros como es el char, que almacena caracteres, que son letras básicamente. El char nada más puede almacenar un carácter de 16 bits, o con lo que es el código ASCII, no sé si lo han escuchado. Entonces, en una variable char no podemos almacenar una palabra, por así decirlo. Nada más almacena lo que son letras o códigos del código ASCII. Tenemos las variables booleanas, que manejan nada más un bit, que estas nada más tienen dos opciones, o son verdadero, true, o false, que es falso en español. Estas variables booleanas nos sirven mucho para lo que son los ciclos, o para los ciclos en la programación, que también los vamos a ver posteriormente, pero son variables de falso o verdadero, no hay otra opción. Tenemos las asociadas, las referenciadas, mejor dicho, que van asociadas a objetos o a instancias de una clase. Aquí los más comunes, o las que estaremos utilizando básicamente en cualquier programa, tenemos las variables de tipo string, que estas almacenan cadenas. Como anteriormente vimos, las variables de tipo char nada más almacenan una letra o un carácter, mejor dicho. En cambio, las variables de tipo string ya almacenan cadenas completas, ya palabras completas, sin ningún problema. Pero estos ya son objetos o ya son instancias de otras clases, pero también son variables referenciadas. Tenemos también lo que son los arrays, que estos son vectores que almacenan diferentes, podrán ser objetos o cualquier tipo de variable, que posteriormente lo estaremos viendo. Nada más las menciono para que ustedes lo entiendan, ¿no? Ahora empezamos con lo que es una clase. Una clase en Java nos dice que las clases marcan la estructura básica de un programa. Tanto en Java, en la programación orientada a objetos, o en la programación normal, en cualquier lenguaje se utilizan lo que son las clases. Por tanto, una clase es una colección de datos y una serie de funciones que se ejecutan para realizar algún proceso. Tenemos en Java, manejamos lo que son las clases, pero tenemos una muy importante, que es la clase main, así se le llama. Como podemos ver en la imagen, la clase main es la encargada de juntar todas las clases que nosotros programamos en el lenguaje y hace que se pueda ejecutar el programa. Es la que inicializa todas las funciones de un programa. Sin la clase main no se ejecuta el programa básicamente. Entonces la clase main manda a hablar o manda a llamar a las diferentes clases para poder así ejecutar lo que es el programa, ¿no? Ahora, dentro de cada clase tenemos lo que son métodos y funciones. Las funciones y métodos en Java sirven para la optimización de código y la reutilización del mismo. Si quisiéramos realizar sumas de dos o más números en diferentes puntos de la aplicación, sería un problema estar realizando el mismo código de la sumatoria a cada instante que lo necesitemos. Por lo tanto, lo adecuado será realizar una sola vez la suma y llamar a tal función o método cada vez que lo necesitemos. Es un conjunto de código reutilizable del cual se puede hacer un uso continuo, de que se encuentra disponible en cualquier momento deseado dentro de la aplicación. Básicamente lo que es los métodos y funciones, estos van dentro de cada clase. Son bloques de código que pueden ser utilizables. Yo tengo, por ejemplo, un código para hacer una sumar. Yo tengo un código un bloque de código, un método para restar, multiplicar y dividir.
Entonces yo en mi programa, dentro de mi clase main, yo mando, o dentro de cualquier clase, no hay problema. Yo mando a hablar a cada método. Cuando yo necesito hacer una suma en mi programa, yo mando llamar al método suma. Y ese método hace la suma y me regresa el resultado. Si necesito hacer nuevamente una suma, vuelvo a llamar ese método o esa función. Esto nos ayuda mucho en cuestión de eficiencia y nos estaremos ahorrando muchísimo código de programación. Entonces básicamente esa es la método y función. ¿Cuál es la diferencia entre métodos y funciones? El método no regresa ningún valor y la función sí. Eso lo estaremos viendo posteriormente en los siguientes tutoriales, pero es para que ustedes sepan cómo funciona cada método y función. Aquí tenemos la estructura básica de un programa, recopilando todo lo que hemos mencionado. Tenemos la clase menú o la clase main, que es la que inicializa todas las subclases. Ya aquí dependiendo de la programación, cuál clase va a empezar primero, ¿no? Entonces, son las subclases, contienen lo que son los métodos, variables, objetos, que también lo estaremos viendo posteriormente, y todo en conjunto ejecutan lo que es el programa. Ahora vamos a ver los tipos de operadores que hay en Java. Esto es muy importante, ya que en ocasiones no tenemos el conocimiento completo y nuestros algoritmos se hacen un poco más complejos al momento de intentarlos programar, ¿no? Tenemos los operadores aritméticos, como es la suma, resta, multiplicación, división, y tenemos lo que es el resto de la división. Tenemos los operadores lógicos. Estos probablemente, no sé si ustedes ya lo hayan visto en alguna clase, los operadores AND, OR, que son o bien O, que estos nos sirven para hacer comparaciones normalmente. Tenemos lo que es el signo de admiración. Este es para hacer alguna negación. Digamos, si yo no tengo una manzana, o si yo no tengo cierta cosa, hago un proceso o hago alguna función, ¿no? Tenemos los relacionales, que es mayor que, menor que, la igualdad. Si A y B son iguales, que esta es la igualdad, donde ya estaríamos complementando, estaríamos juntando o sí, combinando ya diferentes operadores. Tenemos diferente, signo de admiración con igual. Si es mayor o igual, bueno, aquí me faltó si es menor o igual. Tenemos los unitarios, que es el más y el menos, pero aquí para cambiar de signo, como en cualquier ecuación. Tenemos de asignación, donde yo a una variable le asigno un número. A es igual a 1, A es igual a 4. Más e igual, esto es para hacer, si queremos por ejemplo hacer una suma de A es igual al valor que tiene A más 1, yo simplemente pondría A más igual 1. Entonces ahí nos ahorramos un poquito de código donde esta operación sumaría la misma variable más aparte otro número, ¿no? Este igual pero con el menos, con el multiplicación, división y con el resto de la división. Tenemos los incrementales, esto es para nada más esto va incrementando de uno en uno. Yo tengo una variable A que vale 1. Si yo pongo A más, esto me incrementa en 1 la variable que tengo, ya valdría 2. Si vuelvo a poner A más, vuelve a incrementar en 1, ya valdría A igual a 3. O bien, para lo que es la resta, menos. Es muy importante que ustedes se graben todos estos operadores porque son primordiales para empezar a programar en Java, ¿no? Tenemos lo que son los objetos. Objeto en Java. Un objeto en Java puede ser cualquier objeto físico, como una casa, un perro, o conceptual en la vida real, algún evento, alguna tarea, o cualquier tipo de cosa que tengamos que hacer o que tengamos. Se le domina objeto de software. Los objetos en la vida real tienen dos componentes. Esto es en la vida real. Estado o características representadas en un objeto de software con campos o variables. Comportamientos, que son las acciones que realizan los objetos. En un objeto de software son representados como métodos o funciones, que ya lo vimos anteriormente. El método o función son lo que estaría realizando cada clase o cada objeto, dependiendo de cómo se programe. Nosotros tenemos aquí un ejemplo, tenemos lo que es un perro. Su estado o sus atributos podrían ser su nombre, el color del pelo, si está contento, es enojado, está dormido. Y bueno, aquí tenemos lo que es el comportamiento. Está ladrando, durmiendo o comiendo. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más específico. Nosotros vamos a tener un objeto de tipo carro. Un objeto llamado carro, por así decirlo. Este carro tiene sus atributos.
sus atributos son el color, que es de color rojo, la velocidad a la que va, sus ruedas, el motor, los asientos, cuántas personas van. Son todos los atributos que describen al carro. Tiene 4 ruedas. De los atributos es todo lo que describe al objeto. Y tenemos lo que son métodos, que son los que hacen que el objeto haga alguna acción. Por ejemplo, tenemos el método arrancar, que hace que el carro avance. Tenemos el método frena, que hace que el carro se detenga, perdón. Y tenemos gira o dobla, que es para dar vuelta. Entonces aquí es muy importante, los objetos están básicamente hechos tienen dos características. Tienen atributos, que son los que describen al objeto, y los métodos, ¿sí? Entonces esto básicamente es lo más básico que hay para, en teoría, o los conceptos básicos de un lenguaje, o para aprender el lenguaje Java, ya que es muy importante tener este tipo de teoría. Hay mucho más teoría, mucho más conceptos que ustedes pueden buscar. Yo les dejaré en el link de la descripción más información acerca de todo esto. Esto es un pequeño resumen para empezar a programar nuestro primer programa, donde estaremos utilizando toda esta información que les acabo de mencionar. Estaremos utilizándola. Vamos a empezar con nuestro primer programa de Hola Mundo. Entonces esto sería todo por hoy, amigos. Les pido se suscriban, mano arriba, y seguimos con nuestros cursos de programación. Hasta luego.